La voz de Parker llevaba el peso de la experiencia, la cruda honestidad de un hombre que había enfrentado la traición definitiva. Lo peor, aseveró, es la humillación de ser deshonrado frente a la propia familia. No es solo un golpe físico, sino un asalto a tu dignidad, a tu orgullo, a todo lo que representas como esposo y padre. No hacer nada es invitar a los demás a que te vean débil. Habló desde el precipicio de tal acontecimiento, recordando cómo el amante de su esposa había levantado la mano para golpearlo en presencia de su esposa y de su hijo pequeño. Ese hombre había aprendido una dura lección, una que no olvidaría pronto. Pero la historia de Parker no se trataba simplemente de una amenaza de acto de violencia. Fue un testimonio de la traición, la necesidad primordial de respeto, el instinto de supervivencia y la recuperación del lugar que le corresponde a uno cuando la vida intenta dejarte a un lado. La saga comenzó 6 años antes, cuando Parker, que entonces tenía 28 años, se casó con Naomi, de 25. Sus primeros años fueron un tapiz de enamoramiento y sueños. Parker recordó estar de pie ante el altar, convencido de que la vida había alcanzado su cenit. Para él, Noemí encarnaba la promesa del futuro. Su alegría se profundizó con un embarazo no planeado, acogido como una bendición divina para su floreciente familia. Naomi se dedicó a la maternidad durante los primeros 2 años de su hijo, con una devoción inquebrantable. Parker, a su vez, proporcionó una base segura con su trabajo corporativo, cuya estabilidad le proporcionó una vida cómoda. Reinaba la armonía. Cuando su hijo cumplió 2 años, Naomi, una educadora capacitada, anhelaba regresar a la fuerza laboral. Parker apoyó su decisión, entendiendo su necesidad de tener un propósito más allá del ámbito doméstico. Como ambos contribuyeron financieramente, sus vidas se sintieron más ricas y sus sueños de una casa más grande y tal vez un hermano para su hijo ahora estaban al alcance. Sin embargo, el equilibrio de la vida suele ser fugaz. La empresa de Parker fue adquirida y las esperanzas iniciales de progreso pronto se transformaron en la dura realidad de la reestructuración y la pérdida de empleos. Parker se convirtió en una víctima. Durante años había sido proveedor de confianza. Ahora cada amanecer traía solo silencio. Ni llamadas, ni correos electrónicos. Sin embargo, Parker se negó a sucumbir a la desesperación. Registró su automóvil en un servicio de viajes compartidos. La ironía de transportar extraños contrastaba marcadamente con su vida profesional anterior. Al mismo tiempo, persiguió su ambición de larga data de lanzar una tienda en línea. Se sumergió en el dropshipping, invirtió en cursos y diseñó meticulosamente un sitio web, impulsado por la esperanza de seleccionar productos rentables. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Los cursos ofrecieron asesoramiento genérico fácilmente disponible en línea. Cada empresa terminó en un fracaso, agotando sus ya tensas finanzas y amplificando su frustración. Se sentía maldito, como si todo lo que tocaba estuviera destinado a fracasar. Las dificultades financieras erosionaron su capacidad de recuperación emocional y el santuario de su hogar se transformó en un campo de batalla. Tensión, Noemí. Inicialmente, la paciente llegó a su punto de quiebre. Sus sutiles comentarios sobre las facturas impagas se hicieron más frecuentes y su tono transmitía un mensaje claro. Él se estaba convirtiendo en una carga. Parker entendió su enojo. Ella estaba soportando una parte injusta y le estaba pasando factura. Sin embargo, estaba luchando, trabajando incansablemente, pero sus esfuerzos no dieron resultado, una realidad que socavó su autoestima. La comunicación disminuyó, reducida a escuetos intercambios sobre dinero o la escuela de su hijo. La intimidad se convirtió en un recuerdo lejano. Su hijo era su único consuelo, su sonrisa inquebrantable un recordatorio de su propósito. Sin embargo, incluso mientras se aferraba a su papel de padre, Naomi comenzó a cambiar de manera inquietante. Sus salidas nocturnas se hicieron más frecuentes, a menudo sin explicación. Ella se marchaba sin decir palabra y sus preguntas encontraban respuestas desdeñosas como ¿por qué te importa? ¿O eso no es de tu incumbencia? Parker quería desesperadamente creer que simplemente estaba estresada y que necesitaba espacio, que las cosas mejorarían una vez que su negocio ganara fuerza o encontrara un nuevo trabajo. Pero en retrospectiva, reconoció su ingenuidad. Estaba tan preocupado por solucionar sus problemas externos que no pudo percibir el deterioro de su matrimonio. Un día particularmente desalentador, su poco confiable auto finalmente se estropeó. De mala gana, lo llevó al mecánico y regresar a casa. Una casa vacía le ofreció un breve respiro. Se sentó,
pensando en cómo estirar sus escasos fondos cuando el sonido de un coche en el camino de entrada rompió el silencio. A través de la ventana, se encontró con una visión escalofriante. Naomi sentada en el asiento de pasajero de un sedán plateado, con un extraño al volante. Ella salió del vehículo y se acercó a su casa, luego se dio la vuelta y le hizo un gesto para que se uniera a ella. Aunque sus palabras eran inaudibles, su lenguaje corporal lo decía todo. El hombre sacudió la cabeza, aparentemente apurado. Luego se acercó a Naomi y la besó profundamente. Una sonrisa apareció en sus labios cuando le dijo que fuera una buena chica, y ella se rió en respuesta. Parker permaneció congelado, testigo silencioso de esta devastadora escena, sintiéndose como si estuviera atrapado en una pesadilla. La incredulidad luchaba con la innegable realidad que se desarrollaba ante sus ojos. Cuando Naomi finalmente entró a la casa, lo encontró allí de pie, con los brazos cruzados y el rostro en shock. Su expresión cambió instantáneamente, su boca ligeramente abierta como si fuera a hablar. Luego se quedó en silencio, dándose cuenta de que él había visto todo. Él encontró su mirada, su voz tranquila pero firme, y planteó la pregunta que había estado creciendo dentro de él. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Ella fingió ignorancia, pero siguió adelante con voz firme. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome, Naomi? Su fachada se desmoronó. Ella se puso ruidosa y a la defensiva, acusándolo de ser controlador, de no tener derecho a dictar su vida. Ella intentó torcer la narrativa, presentándolo como el malhechor. El dolor era insoportable, dejándolo sin palabras. Se retiró al dormitorio y cerró la puerta detrás de él. En los días que siguieron, Naomi no hizo ningún intento de ocultar su infidelidad. Era como si se hubiera despojado de un disfraz y ya no se molestara en fingir. Ella iba y venía a su antojo, sin ofrecer explicaciones ni disculpas, y a veces ni siquiera reconocer su presencia. Parker sintió que ella creía que ella tenía el poder, que él estaba atrapado y no estaba dispuesto a hacer ningún movimiento significativo porque ahora ella era la principal fuente de ingresos. Sabía que sus ingresos estables le daban influencia, especialmente en lo que respecta a lo que él más apreciaba, su hijo. Parker empezó a sospechar que estaba utilizando la amenaza de divorcio como arma. Temía que cualquier intento de afirmarse resultaría en que ella se llevara a su hijo y lo paralizara financieramente con la manutención de los hijos. Aunque nunca se expresó explícitamente, la amenaza quedó en el aire, un desafío silencioso a reaccionar, consciente de su falta de recursos. Por un tiempo funcionó. Permaneció en silencio, manteniendo una frágil paz. Pero cada día, el resentimiento y el dolor se intensificaban al verla actuar como si él fuera insignificante mientras compartía el mismo hogar con él y su hijo. Fue una erosión lenta y agonizante de su espíritu. Sabía que no podría soportar esto indefinidamente. Había llegado el momento de tomar el control, no solo emocional, sino también legalmente. La llamada a un abogado de divorcios resultó ser un punto de inflexión. Contó la aventura, la falta de respeto, las veladas amenazas de divorcio y el comportamiento desdeñoso de Naomi. El abogado escuchó atentamente, hizo preguntas puntuales y luego ofreció consejos que aclararon la situación. No espere a que presente la demanda, aconsejó el abogado. Presente primero y hágalo en Tennessee. Tennessee, explicó, era un estado de divorcio basado en culpas. El adulterio podría reconocerse jurídicamente como causa de disolución del matrimonio. Aunque parezca insignificante para algunos, esta distinción podría ser crucial en una batalla por la custodia, especialmente cuando se enfrenta a un adversario que intenta explotar el sistema. Dadas las tácticas de intimidación de Naomi, Parker tuvo que tomarse en serio esta amenaza. El abogado explicó que se presentaba primero y podía demostrar la infidelidad de Naomi y el abandono emocional de la familia. El tribunal lo consideraría durante las audiencias de custodia. Parker estuvo de acuerdo sin dudarlo. No había tiempo que perder. Su abogado inmediatamente comenzó a realizar los trámites. En unas semanas todo estaba en orden. Ya no estaba a la defensiva. Él estaba dando el primer paso. El siguiente paso crucial fue prepararse para la pelea por la custodia. Su motivación no era infligir dolor a Naomi, sino una convicción profundamente arraigada de que su hijo no debería criarse en un hogar donde su madre hacía alarde de su infidelidad. Necesitaba brindarle estabilidad a su hijo, algo que Naomi claramente ya no podía ofrecerle. Con la orientación de su abogado, puso en marcha el proceso legal. El divorcio se presentó oficialmente en Tennessee, pero mantuvo este asunto en privado. Una tarde, mientras estaba en casa con su hijo, escuchó el familiar sonido de neumáticos en el camino de grava.
Al mirar a través de las cortinas, la vio de nuevo, Naomi, saliendo del auto de ese mismo hombre. Mientras se inclinaba, con una sonrisa adornando su rostro, le susurró algo. No podía soportar presenciar otro momento de su intimidad en mi propiedad. Salí furiosa de la casa y me planté en el porche, esperando a que ella llegara a las escaleras. El hombre permaneció cerca del coche, como si probara los límites de su intrusión. Me enfrenté a Naomi con voz firme. Esto es inaceptable. Traer a otro hombre a nuestra casa es una profunda traición. Estás dando un pésimo ejemplo. Ella desestimó mis palabras poniendo los ojos en blanco, como si yo no fuera más que una mosca zumbando. Antes de que pudiera volver a hablar, el hombre que la había conducido dio un paso adelante. Me volví hacia él. Mi ira era palpable. Esto es entre mi esposa y yo. Salgan de mi propiedad. Su respuesta fue una risa insensible, seguida de palabras que quedarían grabadas para siempre en mi memoria. Es propiedad de su esposa. No por mucho tiempo. Ella se divorciará de usted muy pronto. Su arrogancia encendió un fuego dentro de mí. Me encontré con su mirada resuelta y lo etiqueté precisamente como lo que era, un destructor de hogares. Condené sus acciones, su patética interferencia en el matrimonio de otro hombre, su cobardía escabulléndose, su ilusión de que algo de esto lo convertía en un héroe. Mis palabras dieron en el blanco. En un instante, levantó la mano para golpearme, pero yo estaba listo. En el instante en que se movió, intercepté su muñeca, deteniendo su ataque en el aire. Le torcí el brazo bruscamente, con fuerza suficiente para transmitir un mensaje claro e inequívoco. «Nunca pongas tus manos encima de mí», gritó, un grito crudo de dolor, rogándome que me detuviera. Naomi estalló, su voz chillona con furia, como si yo fuera el villano. «Déjalo ir, le estás haciendo daño». Chilló. Su preocupación por él eclipsaba cualquier preocupación que tuviera por su propio marido. Pero no lo liberé hasta que sus súplicas fueron genuinas. Solté su brazo y di un paso atrás. Se desplomó en el suelo, acunando su brazo herido, gimiendo de agonía. Naomi corrió a su lado, sacó su teléfono para pedir ayuda, sus ojos fijos en mí con una mirada venenosa, como si yo fuera un monstruo. Hablé, mi voz sonó con firmeza. Este matrimonio se acabó. Los paramédicos llegaron poco después y lo ayudaron a subir a la ambulancia, y Naomi lo acompañó. Esa noche no regresó, ni tampoco la mañana siguiente. Me senté en la desolada sala de estar, con los papeles del divorcio ante mí. No quedaba nada que salvar. El matrimonio estaba muerto y prolongar la agonía solo nos infligiría más dolor a mi hijo y a mí. Empaqué una bolsa con esencial, desperté a mi hijo y nos fuimos. Condujimos hacia Tennessee, de regreso a mis raíces, de regreso a un lugar donde la familia, la estabilidad y el respeto todavía tenían significado. Mis padres nos recibieron con los brazos abiertos. Esa primera noche experimenté un sueño verdadero y tranquilo, un marcado contraste con las noches inquietas que se habían convertido en mi norma. Al día siguiente, cuando finalmente encendí mi teléfono, me bombardearon con 89 llamadas perdidas, todas de Naomi. Su pánico no era ningún misterio. Debió haber regresado a casa para encontrar una casa vacía, un auto perdido y los papeles del divorcio a la vista, una declaración de que el proceso había comenzado. Irrevocablemente en marcha, sabía lo que tenía que hacer. Presenté una demanda en Tennessee contra el hombre con el que había estado saliendo. Nuestro estado tiene una ley llamada enajenación de afectos. Le permite emprender acciones legales contra alguien que interfiere intencionalmente con su matrimonio. Yo tenía las pruebas y él pronto se daría cuenta de que no se trataba de un asunto trivial cuando recibiera la citación judicial. Simultáneamente comenzó la batalla por la custodia. Naomi luchó ferozmente, intentando distorsionar la verdad. Ella me describió como emocionalmente distante, afirmó que había estado ausente durante sus luchas y trató de etiquetarme como un vago. Pero ella subestimó mi preparación. Al final, el tribunal me concedió la custodia temporal. Como era de esperar, Naomi estaba enfurecida. Mi prioridad era mi hijo. Finalmente estaba cumpliendo con mi deber como padre, protegiendo a mi hijo y haciéndome valer. Regresar a Tennessee fue una decisión que no comprendí plenamente que necesitaba hasta que la tomé. Por primera vez en años, no caminaba sobre cáscaras de huevo. La tensión opresiva que había impregnado mi existencia había desaparecido. No hubo más tratos silenciosos, no más comentarios irrespetuosos esperando para recibirme en la puerta. Mis padres estaban encantados de poder ayudar con su nieto. Estaba rodeado de primos y tíos que le ofrecían orientación y de abuelos que le colmaban de amor.
Tenía un sistema de apoyo, un sentido de comunidad que me trajo una paz que no había sentido en años. Liberada de la constante negatividad y el comportamiento pasivo-agresivo de Naomi, mi mente se aclaró. Comencé a dormir profundamente, a comer adecuadamente y a transformarme nuevamente en un hombre que mi hijo pudiera admirar, no en la versión desgastada y derrotada en la que me había convertido. A cualquiera que esté pasando por una experiencia similar, ya sea una traición, un matrimonio fallido o una amarga batalla por la custodia, le ofrezco esto: defienda su posición. No dejes que nadie te haga sentir débil por preocuparte o fracasado por luchar, especialmente a alguien que se suponía que era tu aliado pero que decidió quebrantarte. Si ha experimentado una traición o si actualmente está luchando por sus hijos, le insto a que comparta su historia. Deja un comentario para ofrecer tu consejo. Nunca se sabe la vida de quien podrían tocar tus palabras, la esperanza de quien podrías encender. Gracias por escuchar el mío. Espero que mi historia le brinde a alguien la claridad o el coraje que necesita. Hasta la próxima. Mantente fuerte y protege tu paz.